Contanos, por favor. Sí, Esteban, seguimos en la embajada Luis María Campos 170. Recién era una jornada tranquila y acaba de llegar gente que se opone a esta votación, ¿no? A lo que ellos llaman régimen antidemocrático de Maduro, a esta dictadura. Como pueden ver, bueno, se generó un clima tenso en este momento. Señora, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, cuénteme, vinieron a oponerse a estas elecciones que consideran ilegítimas. Nos oponemos a estas elecciones que son ilegítimas porque son convocadas por un órgano, una asamblea nacional constituyente que es ilegítima, no reconocida por todo el mundo, no fue elegida en Venezuela, fue impuesta por el régimen dictatorial de Maduro, fue impuesta. No fue electa por el pueblo, entonces por lo tanto es una asamblea ilegítima. ¿Ustedes se tuvieron que ir de Venezuela porque no podían vivir más, por elección propia? ¿Cómo fue su situación de venir de Venezuela a Argentina? Por elección propia, porque ya la vida se hacía insoportable. Cuando no tienes medicamento, no tienes seguridad, no tienes los elementos básicos que te permiten vivir, pues tienes que irte. Yo afortunadamente me vine hace unos años, cuando ya empezaban a faltar todas esas cosas, faltaba el agua, faltaban medicamentos, pues faltaban muchas cosas. Pero la gente que se está viniendo en este momento no emigra, huye. Todos estos chicos venezolanos que tú ves en todos los países, porque no solamente lo ves en Argentina, ves cantidades en Perú que son muchos más, ellos están huyendo de Venezuela, porque en Venezuela no se puede vivir. Falta ver las fotos de los niños desnutridos, de las personas desnutridas que amanecen en las calles, que recogen en las calles tal cual fueran perros muertos, pues recogen igual cantidad de perros muertos que son abandonados. La gente está comiendo animales, está comiendo... ¿Comiendo animales? Sí, está comiendo animales porque no consiguen. Buscan en la basura qué comer. El que come 2 veces al día se considera afortunado. Hay gente que han perdido 20 kilos de peso o más porque no tienen comida. ¿Usted tiene familia allá? Sí tengo familia allá. ¿Y ellos no pudieron huir, como usted dice? Pues están en planes. Otros sencillamente no tienen el dinero para huir con toda su familia, porque ahí la cuestión existe, que hay hijos que no se pueden ir porque los padres están allí. Tú ves suicidios de médicos que ya no pueden atender a los pacientes y se suicidan. Ancianos que se suicidan para no ser una carga y que los hijos puedan irse. Hay familias que se suicidan, la madre con los hijos, para no seguir viviendo ese horror. O sea, es una situación dantesca, horrible, lo que se está viviendo en Venezuela, es una tragedia, es un genocidio por no pensar igual. Sencillamente, hay cantidad de presos políticos que simplemente están presos por no pensar igual. Hay menores de edad entre esos presos. Y el mundo lo debe saber, que lo que hay en Venezuela es una tragedia que no viene dada que porque pensemos, como decía el señor, porque vayamos a Estados Unidos o no tiene que ver nada de Estados Unidos ni cualquier país. El único país que tiene que ver, Cuba y los regímenes comunistas que hay por toda Latinoamérica, por el mundo, son los únicos que tienen que ver, que están alimentando este régimen comunista. Usted decía que ya vino hace algunos años. ¿Hace cuánto? 3 años. Ah, es decir, ya estaba con este régimen de Maduro. Sí, por supuesto. Era vendedora de seguros. ¿Y acá pudo seguir trabajando? No, porque el rechazo vendía seguros internacionales y acá pues digamos la mentalidad del argentino
no es como para vender seguros internacionales, no es como para comprar seguros internacionales. Muchas gracias por su palabra. Bueno, seguimos. Bien, vamos Mariana, a... bueno, ¿hay tensión o no? ¿O es más bien tranquilo lo que se vive? Bueno, ven el señora no está cartel muy de que acuerdo con dice Maduro, ¿no? Salven a Venezuela, Venezuela, sí. no votes, oponete a que Maduro asesine más venezolanos. Y se generó quédate acá ahí, Mariana, quédate ahí. Una pelea, ¿no? Ah, sí. Contame, me decías que se generó una pelea. Hay una pelea justamente entre votá por Venezuela, votá la paz. Venezuela tiene derecho a elegir quienes están a favor de que se vote, y justamente este señor que me comentaban que vino toda la semana con ese cartel para pedir que no se vote. Y Maduro justamente cuando él realizó su voto, llamó a votar. A ver si pueden escuchar un poco. A ver, lo escuchamos. Señor, díganos qué tiene para decir. Vino toda la semana con este cartel pidiendo que no se vote. Perdón, vine toda la semana a pedirle al pueblo, a los venezolanos que están acá, que no voten, porque verdaderamente eso es hacerle un juego al fraude, a la vagabundería, al desastre que está, porque esto es algo que está prefabricado y preconcebido, es algo arreglado, algo que no es sincero, es simplemente una simulación, es una diferencia entre lo real, lo que hay en el fondo y lo que ha declarado el señor Maduro. Eso es. Y por eso hay que combatirlo a como dé lugar. Si ese señor no fuera un delincuente, la cantidad de países no hubiesen declarado públicamente que no van a reconocer las elecciones que se están celebrando hoy en Venezuela. Ninguno de los países, si sale Maduro electo nuevamente o designado o se está tomando su posición, no lo van a reconocer. Eso no lo digo yo, eso lo dice la comunidad internacional. Es una respuesta al sentimiento de la comunidad internacional, porque la posición de Maduro y de su banda le ha hecho muchísimo daño a la región. Vea, por ejemplo, cómo cobardemente, prevalido de sus circunstancias, ofende al presidente Macri y ofende a otros presidentes de otras repúblicas, pero es tan cobarde y tan mediocre que no se presenta, no da la cara, no sale, porque Maduro no puede salir fuera de Venezuela, porque inmediatamente lo van a poner preso, a toda su banda lo van a poner preso. Son una banda, son delincuentes, es lo que está pasando. Muchas gracias. Bueno, bien, Mariana. Vamos a seguir recorriendo acá, a ver si pueden escuchar. Sí, se escucha el griterío. ¿Hay policía? Chávez vive, la lucha sigue. Empezaron a manifestarse con carteles y con cánticos, justamente porque llegó esta gente que se opone a esta votación. Claramente esto Ellos están a favor, de La lucha sigue, que apoyamos las elecciones que hay en Venezuela, porque es totalmente democrática. ¿Usted es de Venezuela? No, soy argentino. Entendemos el proceso, lo hemos vivido en Argentina y vemos que estamos viviendo exactamente lo que vivimos nosotros. Bueno, a ver, Bueno, señor es de perdóname, Venezuela. Mariana. Tiene derecho a elegir. Prioridad, Mariana, tenés prioridad, ¿me avisás? Sí. Para que la tengo a Paula luchó por Clatco. toda América. Señor, vienen a apoyar estas elecciones, ¿no?, en Venezuela. Sí, claro. Tenemos que apoyar al pueblo venezolano que hoy en día salió a depositar su voto por la paz. Salió a depositar su voto por una mejor democracia, por reivindicar que somos un país pacífico, un país democrático. Mariana, un país ya con vuelvo, un sistema electoral Estamos invidiable en el barrio mundo, de Belgrano, allí está la embajada de Venezuela. día... Estamos viendo situación de tensión, gente que está a favor de Maduro, gente que está en contra. Algunos decía por ahí que se vive una suerte de genocidio en Venezuela. Paula Clatco, pronuncié bien tu apellido, ¿cómo pronunciar vos? Dale. Clatco. Clatco. Bien, es doctora en historia, es socióloga también. ¿Es un genocida Maduro o no?
Bueno, evidentemente no. ¿Qué tal? Buenos días. Es evidente que en Venezuela la disputa hay que centrarla en su verdadero contexto. En Venezuela el centro de gravedad de la disputa es una disputa geopolítica que tiene su centro de gravedad afuera, en el exterior. Si ustedes no sé si han pasado imágenes de hoy votando la gente en Venezuela y es un día totalmente pacífico, las personas haciendo... ¿Está al aire, Paula? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha bien? Sí, Paula, sí. Bueno. Sí, digo, las personas están votando pacíficamente, hay colas, a mí me han llegado muchas imágenes, videos, bueno, en Telesur se pueden observar perfectamente el canal latinoamericano mundial que pasa comunicación alternativa, distinta a la de los medios corporativos, y hay una jornada pacífica, gente en todo el país haciendo colas, votando en un día soleado, hermoso. Y hay 4 millones de venezolanos que se fueron también, ¿o no? Sí, una cosa es ver adentro del país y otra cosa es ver los que se van y los que están afuera y la disputa. ¿Y por qué se van, Paula? Permiso, quiero terminar una idea. Justamente la persona que hablaba hace un ratito, que entre paréntesis también hubiera sido bueno que filmen, no sé si por ahí pasaron las imágenes de ayer, un acto hermoso que se hizo en el Monumento a Bolívar en el Parque Rivadavia, en apoyo a la posibilidad del pueblo de elegir y decidir. Pero entonces, la señora decía, los países no lo van a reconocer. Tenemos que ver quiénes son, qué países no van a reconocer. Justamente son los países gobernados por la derecha, porque la situación en América Latina ha cambiado. No, porque quiero terminar una idea y después te voy a responder. Pero es tele y tenemos que escuchar un montón de gente para escucharnos. Mira toda la gente que somos. Bueno, si querés, me voy. Yo vine a decir esto. Si te di la palabra primero a vos, por favor. Por eso mismo quiero terminar una idea. No me gusta esto de, digo, me pasa que no hay que interrumpir. Bueno, los 13 países que forman el grupo de Lima, que son los países que no, ya dijeron de antemano, es la primera vez que causan fraude 5 meses antes de las elecciones, 3 meses antes. Entonces, son los países todos, uno por uno, gobernados por la derecha, bajo las órdenes de Trump y de los Estados Unidos, a los cuales se suman los gobiernos de derecha de la Unión Europea y, por supuesto, de Canadá. Ahora, la otra parte de América Latina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y otros muchos dignos y los movimientos populares y los 150 observadores que están hoy en Venezuela observando. ¿Fueron 4 millones de venezolanos? Mira, de todos los procesos revolucionarios, empezando por los que vivimos también en América Latina, incluso en el siglo XIX, hay sacrificios, hay muchos sacrificios que pasar. Y hay determinadas personas que por ahí tienen un proyecto individual, respetable, que no pueden aguantar y es respetable esos sacrificios a los cuales 4 millones de personas, hoy... según ACNUR. Discúlpame, los números no están claros. ACNUR por ejemplo, dice eso. Espera que ACNUR dice bueno, eso. acá hay un montón de gente, de 5 millones de colombianos que están en Venezuela hace años, porque nadie habla de eso, y ahora también están retornando a sus países. Y hay un movimiento en la frontera muy importante. Bien, Paula, pero es la gente también de clase media que tiene la posibilidad de ir. El pueblo organizado está resistiendo en Venezuela, y si no, miren las últimas elecciones, la cantidad de gente que votó con observadores internacionales y elecciones verificadas y transparentes. Me dejás que tenemos venezolanos acá que también se quieren expresar. Dígame su nombre al micrófono, cuénteme por qué están acá y cuál es la situación que se está viviendo en Venezuela, por favor, dale. Bueno, buen día para todos. Yo sí voy a responder lo que la dama no logró responder. Somos cerca de 4 millones de venezolanos que nos hemos ido de Venezuela precisamente porque en Venezuela no existen libertades, en Venezuela no hay oportunidades de crecer, en Venezuela hay que hacer las colas que tú hablas para votar. Las triplican las colas para poder comprar alimentos básicos. También hay que hacer colas para poder comprar productos para poder asearse. En Venezuela no hay seguridad. La juventud... ¿Cómo es tu nombre, amigo? Marcos Colombo soy yo. Marcos. Sí. En Venezuela, te comento, la juventud, que es la que mayormente ha emigrado, ha perdido esa capacidad de poder ver un futuro próspero en el país. Se ha perdido esa capacidad. Venezuela... cualquier ciudad del país, luego de las 7 de la noche, es un país completamente a oscuras. ¿Por qué te viniste a Argentina? Me vine a Argentina, yo trabajaba en Venezuela como periodista, me vine porque sencillamente el sueldo no alcanzaba para poder cubrir los gastos básicos, porque la inseguridad te hace vivir con un temor. Contame el sueldo, con tu sueldo, ¿cuánta comida comprabas por mes? Mira, yo ganaba en Venezuela alrededor de $3 al mes, si se puede decir. ¿Con $3 qué compras? Con $3 puedes hacer un mercado, sí, un pollo. Un pollo por entero, mes. Con tu sueldo comprabas un pollo por mes. Exactamente. Bien, Marco, pasá el micrófono a uno de los chicos, así seguimos escuchando. Decime tu nombre. Sí, mi nombre es Francisco Pérez Alviares, también soy periodista. Gracias, Francisco, por venir. Contanos. Una de las cosas importantes por las que se sale de Venezuela también es el hecho
el tema de los medicamentos. Mi mamá es una persona que sufre de hiperinsulina, son medicamentos que no se consiguen, son medicamentos que primero no se producen ya en el país, antes se producían, pero con la estatización de las empresas, que se suponía que si las estatizas, las pones a producir, no producían. Se las entregaban a un montón de personas que no tenían ni siquiera las credenciales mínimas para tomar la empresa y para hacerla generar, digamos, esos medicamentos que la gente necesitaba, y la economía venezolana se convirtió en una economía de importación, una economía rentista, donde no producías nada y sino simplemente a partir de la renta petrolera le comprabas a todo el mundo. ¿Y qué hacías cuando bajan los precios? El chavismo gobierna hace 20 años. En Venezuela decía Facu 20 años, ¿no? Sí, no, escucho los títulos y me suenan todos muy parecidos, Perdóname un minuto. 20 años que gobierna. Le quiero preguntar a todos, lo tengo a Stili, que se quedó también, que es economista, y la gente de su partido está en Venezuela. Quiero escuchar también su mirada. En 20 años quiero que alguno me diga cuántas industrias, fábricas o qué modelo productivo generó el chavismo. Primero tu testimonio, amigo, contame, por favor. Hola, bueno, yo soy Omar Zambrano, también soy comunicador social. Gracias Omar por estar. Me parece bastante irresponsable hablar de algo que no se conoce. Estamos hablando de Venezuela y creo que si tú tienes una dolencia vas al médico, no vas al carpintero. Me parece bastante irresponsable escuchar las palabras que estás diciendo porque absolutamente todo lo que estás diciendo es mentira. Y te lo podemos decir nosotros mismos y las casi 100.000 personas. ¿Quién dice una mentira? No, lo que está diciendo que en Venezuela todo está en paz, que todo está perfecto. Paula. Es totalmente mentira lo que está sucediendo, lo que ella está planteando. Bueno, ahora te va a responder. Sí, Paula. totalmente. Lo estamos diciendo, qué mejor que evidencia que 4 millones de personas reconocidos por Naciones Unidas de que Venezuela está viviendo una crisis humanitaria sin precedentes. Que hay muchos colombianos acá, por supuesto que sí, como muchos inmigrantes, pero nunca habían venido con una cantidad tan veloz como la que se está llegando aquí. Están llegando 400 venezolanos diarios a la Argentina. No es una migración normal, es un éxodo lo que está sucediendo allá. Los niveles de desnutrición, los niveles de mortalidad infantil son números oficiales de entes internacionales. No podemos culpar a Trump, al gobierno norteamericano. Obviamente hay intereses internacionales, pero sin embargo hay que entender que los venezolanos son los que están padeciendo esta crisis que estamos viviendo. Paula, responde por favor. Bueno, si querés, no sé. Sí, por supuesto, vine para eso. No, claro. Vine para responder. Sería bueno que hubieran venido también otros compañeros, compañeras venezolanas que piensan realmente diferente. Mirá, venezolanos. Lo tenés a Leonel Stili, que ahora va a hablar también. Y que va... Venezolanos y venezolanas, dije. Pero bueno, que hay muchos también en la Argentina que apoyan, porque hay una diferencia de clase, ¿verdad? Eso hay una cuestión muy clara, hay una cuestión de clase. En Venezuela yo tuve la dicha de estar hace poquito, los pueblos, la gente humilde, la gente trabajadora de abajo está organizada en un sinfín de misiones sociales. Por ejemplo, se han entregado más de 2 millones de viviendas desde 2011 hasta ahora, viviendas totalmente equipadas en barrios hermosos, ciudades ecosocialistas, con escuelas, con campos de deporte. Entonces, la situación, digo, por decir entre otros, un montón de cuestiones de logros de la revolución bolivariana, que por supuesto la gente que se va no la puede valorar. Paula, vos que conocés Venezuela más que yo, o que conocés Venezuela, y yo evidentemente no lo conozco, ¿qué generó el chavismo durante estos 20 años? El chavismo tiene ¿Qué produce Venezuela, un sinfín de logros decime qué produce. Realmente excelentes. Lo que quiero responder un momentito es la situación actual. La situación actual es muy sacrificada, es una situación muy difícil, pero es producto de la guerra y del bloqueo económico y del bloqueo financiero. ¿Qué produce? Venezuela es un país, a diferencia de lo que dijo la persona que me precedió, es un país que tiene una cultura de rentismo petrolero de hace más de 100 años. Porque los Estados Unidos, que controlaban junto con las familias de la élite venezolana... Pero no me responde lo que te estoy preguntando. No me estás respondiendo. Estoy diciendo que produce petróleo y te estoy explicando el contexto histórico porque me invitaron por mis conocimientos y no puedo responder así tan sencillamente. Entonces te cuento que Venezuela, desde el descubrimiento de petróleo en 1920 y pico, esa fuente principal de recursos fue controlada por la élite, por las familias de la élite venezolana y directamente digitadas por empresas petroleras estadounidenses. Bien. Esa potestad es la que han perdido los yanquis hace más de 20 años. El gobierno revolucionario y la revolución, porque es mucho más que un gobierno, ha intentado diversificar. Estoy contestando, querido. Bueno, yo me tomo mi tiempo. Si no te pero gusta, es tele, no se puede. Inviten a otra persona. Entonces, ¿qué produce? Estoy contestando que han intentado diversificar la economía y que hay un sinfín de proyectos, por ejemplo, tierras que se le han entregado a los campesinos que están produciendo y son autosuficientes en lo que hace a la producción de verduras, frutas. Lo que falta son los productos importados. Los productos importados
que tienen que ver con productos muy sensibles como medicamentos. Venezuela no produce medicamentos y siempre importó. Cuando en la patria grande había gobiernos nacionales y populares, había una complementariedad. La Argentina kirchnerista le vendía medicamentos a Venezuela. Por ejemplo, ahora mismo hay parados en Panamá más de miles de toneladas de insulina. Con la plata que tuvo el chavismo, la repartió. ¿por qué no lo hizo eso? Porque, bueno, te voy a explicar. Lo tuvo todo. Y sí, discúlpame, espera que hable Lionel. Espera que hable Lionel. Hubo recuperación de grandes empresas. A Trump y a Obama, pero le siguen vendiendo el petróleo. Estoy tratando de decir, hubo, por ejemplo, la recuperación de Sidor, de empresas de cemento, de empresas de vidrio, la empresa de telecomunicaciones. Se intentó hacer un camino de recuperación soberana y estratégica. Sí, estatizando, como dijo compañero, yo estoy de acuerdo con la lógica socializadora de la economía. Ahora, eso lleva una experiencia y lleva, también lo intentaron hacer con cogestión obrera, con autogestión obrera, y todo eso lleva una experiencia que muchas veces fue dificultosa. Lionel Stiglitz es economista de la UBA, forma parte del partido piquetero de Argentina. Ellos están apoyando a Maduro en Venezuela. Yo recién decía, se muere de hambre la gente de Venezuela. Decime si no estás de acuerdo. Sí, te voy a pasar un mate, sí, por supuesto. Lionel, dale. Sí, bueno, primero en la línea de lo que decía Paula, me parece importante que hoy se está votando en Venezuela, hoy hay elecciones en Venezuela y hoy en Venezuela gana la paz y es un proceso electoral que ha sido reconocido por la oposición. La oposición que no lo reconoce es una parte minoritaria y venimos del año pasado cuando la oposición se levantaba contra el gobierno lanzó un proceso de elecciones y de convocatoria de elecciones que la oposición reconoció, participó y perdió. ¿Estuviste en Venezuela, Lionel? No, yo no estuve. Nuestro compañero Juan Marino está ahora allí en Venezuela, con lo cual me parece importante entender que este proceso electoral está legitimado, este proceso electoral es transparente y acá el que no lo quiere reconocer es esta oposición minoritaria el gobierno argentino te iba a pasar un mate. Que hoy está perdiendo. Perdóname, Lionel, ¿viste? Nosotros te tratamos bien, Pablo, nos peleamos, te doy un mate. Sí. Hay una delegación nuestra ahí en la Embajada de Venezuela. Llamamos a todos los venezolanos en Argentina a ir a votar a la Embajada, porque el voto es el principal instrumento para que los pueblos se puedan pronunciar en esta situación. Chicos, los escuchamos, dale. Sí, participen todos, no hay ningún problema. Primero que nada, para responderle a la dama, el petróleo no se descubrió en los 20, en Venezuela se descubrió en 1878. Como segundo, el tema de las elecciones en Venezuela ni siquiera son elecciones, eso es una pantomima, eso es un fraude, porque la misma empresa que trabajó durante tanto tiempo con el chavismo, o bueno, con el chavismo no, con el gobierno venezolano, el Consejo Nacional Electoral, que se llamaba Smartmatic, el año pasado se retiró de seguir haciendo elecciones en Venezuela porque consideraba que no podía dar seguridad ni fe de los resultados en Venezuela. Las elecciones del 2017. Pero es la misma empresa que dijo que durante 20 años... Exacto, trabajó durante 20 años. Las elecciones fueron legítimas. Casualmente tuvo un contrato millonario con Inglaterra y con Colombia cuando después de decir esa frase de que había 1 millón de diferencia de votos. ¿Te puedo decir algo? Es retórico. Comparto con vos algo de la clase. Estoy con vos algo de acuerdo que hay una lucha de clase también. Me parece que tiene que ver mucho que ver con eso. De clase es tema... Sí, todo hermoso, se puede pagar un pasaje a la Argentina. Todo hermoso. Porque el pueblo organizado, pobre, trabajador, está sosteniendo este proyecto y es la que vota. Y las elecciones son perfectamente transparentes. Hasta lo dijo Jimmy Carter, que no es de izquierda ni mucho menos, expresidente estadounidense. Actualmente está observadores de la Federación Rusa, de China, de la Unión Africana, de la CELA, que es los expertos latinoamericanos. Hay una verificación, hay 17 una cosa que no le guste a ustedes, otra cosa que cada pueblo ejerza su propia democracia. El Partido Comunista Chino... ¿Por qué no se presentan y ganan? Venezuela pidió observadores a la ONU y la ONU se los negó. Venezuela pidió observadores a la Comunidad Europea y se los negaron. ¿Por qué no permiten ¿La dejás a Gaby Mandato? Dale, Gaby. Dale, Gaby. A que tu compañero dijo que le alcanzaba para comprarse un pollo. Sí. ¿Esto es un dato de la realidad o vos decís que mienten? Porque si realmente yo voy a trabajar para comprarme un pollo... Gaby? ¿Pero cómo va a mentir? Literalmente... No, por eso le pregunto a ella. Perdón, ¿cómo hiciste para juntar plata para el pasaje si podías comprar un pollo? Es literalmente morirse de hambre. ¿Qué contestás a eso? Disculpame, no hay morirse de hambre porque el gobierno... pollo. No, sí, bueno, no comen pollo, pero comen otras cosas. Pará, que tienen que ver Paula, con un abastecimiento. Pero comen otra cosa que respondan ellos. Lo que digo ellos es viven en Venezuela. Sí, pero en Venezuela, Paula. hay un cambio de hábitos. No comer pollo no significa morirse otra de cosa, hambre. a ver, comen otra cosa. Pero hay una situación muy difícil generada por la guerra que le está haciendo el imperialismo. Bueno, a mí me parece que hasta ahora ha sido hay alimentos pura bloqueados. retórica, Recién
recién estaba mirando. Paula, por favor, los bancos, el Deutsche Bank, el Banco de China. Discurso. Vamos con la comida, vamos con el tema de la comida. Bloqueados, no pueden comprar alimentos, pero es la verdad. Pero no, es retórico. Por el amor pero de Dios, ¿cómo está vas a decir que es bloqueado verdad? todas las importaciones de medicamentos y alimentos. El hecho que tú digas de que no se puede comer pollo y se puede elegir otra cosa, eso es cuartear la libertad de alguien. Si a mí me da la gana de comerme pero eso no es una culpa del gobierno, lo que quiero decir. Pero ¿cómo no va a ser culpa del gobierno? La libertad tiene que ver con el bienestar de un pueblo entero. Exactamente. Y en Venezuela se nacionalizaron, se expropiaron, se quitaron todas las empresas de producción del país y se pasaron a manos del gobierno. Lorenzo Mendoza está bien es la ahí. única empresa. Bueno, y yo quisiera preguntarte algo, tú que has ido para Venezuela. El gobierno actualmente entrega unas cajas de comida. Esas cajas de comida ellos le llaman CLAP. Sí. En esas cajas que regalan como parte del populismo, ese bozal de alimentos que le ponen a la gente para comprar la conciencia, la mayoría de los productos que están allá adentro son de Empresas Polar. ¿Por qué el gobierno le compra entonces los productos? ¿De dónde? Empresas Polar es la empresa privada del país que produce los pocos, es la única empresa privada del país que produce los pocos alimentos que aún se pueden conseguir en Venezuela. ¿Es cierto son desechos de México? Lo que tiran los mexicanos. Algunos de los mexicanos. Para, Paula, que respondan ellos. Por favor, vos te vas a quedar con una palabra. Yo pregunto, ahora estás vos, Facu. Decime, ¿eso no es de México, sí o no? ¿Qué país está describiendo ella? Porque yo no conozco lo que está diciendo ella. Eso no es Venezuela. Mi pregunta muy cortita. De Caracas, por supuesto que no vas a conocer sé, a las barriadas tú no sabes de dónde yo vengo. Yo vengo de Antímano, recién estuve conociendo un barrio de mujeres hermosas que tienen unas panaderías autosustentadas, que tienen un montón de emprendimientos y cuando conozcas Venezuela, Paula, vos viviste en Venezuela. Contanos, porque yo no conozco, te lo pregunto con la ignorancia absoluta. Tuve la dicha y el honor ¿Pero viviste de en ir Venezuela? No, fui a conocer experiencias de barrios, experiencias de gente muy pobre, consejos comunales, barrios que se autosustentan, gente que ha sido históricamente humilde y pobre, y hoy vive con otra dignidad. Ahora, ¿y por qué sentir orgullo de la pobreza? Facundo Medina. Facundo Medina quiere preguntar. Esa preguntita me la hicieron también en Intratables, me suena. ¿Por qué no te vas allá? La lucha latinoamericana es una sola y todos los luchadores y todas las personas que acompañamos la lucha de los pueblos estamos luchando en cada uno de nuestros territorios porque lo mejor que le podemos hacer a Venezuela y a todos los pueblos que intentan liberarse de las clases dominantes y del imperialismo es luchar y apoyar las luchas desde nuestras trincheras en cada uno de nuestros países. Acá en Argentina, porque empezaron diciendo que la gente revolvía en la basura. Yo en mi barrio vivo acá en Constitución, lleno de gente viviendo en la calle, revolviendo la basura. Y hay, Facu Medina, no pueden esa gente que duerme en la calle pagarse un pasaje para venir a la Argentina. Te expresaste un montón. Voy a retomar esto último que estábamos hablando, lo que es la pobreza y el hambre, los que tenemos la posibilidad de conocer las villas, de recorrer el hambre, de recorrer la pobreza. Identificamos cuando hay una persona que tiene hambre, que sufre, que está en condiciones de pobreza. Yo los veo a ustedes, la verdad, no los veo pobres ahora, ¿no? En este contexto. Por ahí, cuando estaban en Venezuela, sí pasaban hambre y eso. Si ganabas para un pollo, ¿cómo hiciste para juntar la plata para el dinero del avión? Eso te lo puedo responder yo porque no me vine por avión. Pasé 9 días de colectivo en colectivo, desde la frontera entre Venezuela y Colombia para poder llegar aquí, donde bajé como 5 kilos porque nada más comía una vez al día y muchas veces ni siquiera podía quedarme en ninguna parte porque no tenía el dinero para hacerlo. Claro. Yo con todo el sacrificio del mundo, de las pocas cosas que tenía para vender, las pocas cosas que podía vender, porque ni siquiera el tema del cepo cambiario en Venezuela hace que no haya ni siquiera dólares en el mercado y se impulse el dólar negro. Y si no puedo comprar un pollo, me vas a poder comprar un dólar. Entonces, imagínate, pasar un viaje de 9 días para llegar acá y demás sin un centavo, y llegaron a trabajar en lo que sea. Ese fue el viaje. Y ese es el viaje que están haciendo un montón de venezolanos que se vienen ahora porque ni siquiera las aerolíneas están trabajando por deudas inmensas que el gobierno venezolano tiene a nivel internacional con organismos de aerolíneas. Entonces es una irresponsabilidad muy grande decir que nosotros tenemos dinero para juntar pasajes. Sí, porque somos del este de Caracas. Yo vengo de familia de Caracas. Usted habla, mucha gente por ahí está mirando. ¿Qué es el ente de Caracas? Nosotros somos del interior del país. Ustedes son pero ustedes vivieron en Venezuela. Sí, claro, en Caracas. Paula no vivió y Leonel tampoco. Esto quiero que quede claro. Yo viví en Caracas, te explico brevemente. No, digo, porque, perdóname, hablamos de la crisis de Venezuela y básicamente hay que vivirla en carne propia. Para vivirla en carne propia hay que preguntar a la gente que vivió en Venezuela, no a la gente que va de visita. ¿Sí? Entonces no me inviten. No. Sí, porque te queremos sí, porque te quiero escuchar y sos la que más hablaste. No, la democracia sos la que más hablaste. Hablamos todos. Pero yo también tengo para decir lo mío. Vos estudiás historia. Y a mí me parece más valorable
Más valorada la experiencia de la gente que vive en Venezuela que la que no vive. No obstante ello, Paula, vos te vas a quedar con la última palabra. Te vamos a dejar la última palabra. Quiero más testimonio de ustedes, chicos. No, te contaba que, bueno, en este discurso retórico que siempre usan estas personas de intentar dividirnos, les encanta eso de la lucha de clases, de separar. Caracas es una ciudad que es alargada y, bueno, el este de Caracas normalmente se caracteriza por tener urbanizaciones o sectores un poco más ¿Cuánto es la inflación en Venezuela? ¿Perdón? ¿Cuánto es la inflación en Venezuela? De 13.000%. 13.000%. ¿En cuánto? Leonel es economista. Para que Leonel quiera ¿Pero en cuánto? ¿En cuánto tiempo? En un año. La inflación se mide de un periodo, entre periodos. Bueno, para que tenemos un economista acá, Leonel. O sea, del último año a este fueron 13.000% de inflación. Facu, o sea, perdón, pero para aclarar, estamos mayo. ¿De mayo a mayo fue 13.000% de la inflación? Esa es la inflación acumulada. De mayo a mayo. De este año, o sea, exactamente. De Leonel, mayo a mayo. Leonel, ¿puede ser esto o no? Sí. Facu, Leonel, que es economista. Además, primero, lo que quería decir cuando hablamos del pueblo venezolano y de entender qué es lo que piensan los venezolanos, que hoy el pueblo venezolano está votando. Me parece muy importante no confundirnos con que 3 compañeros que estén acá, venezolanos, representan más que una mayoría popular que hoy va a la urna y convalida un proceso. Creo que eso es muy importante. En segundo lugar, creo que... ¿Me responde lo de la inflación? ¿Puede ser, Leonel? ¿Puede ser lo de la inflación? Sí, la inflación existe, es exorbitante y eso tiene que ver con... ¿Es exorbitante la inflación? Pero eso tiene que ver con un proceso de bloqueo económico que está sufriendo Venezuela y que ahora como Trump vio que la oposición venezolana de derecha perdió, entonces está reforzando las sanciones y está reforzando el bloqueo económico contra Venezuela. Obama en ¿Puedo preguntar? ¿Cómo? Antes gobernaba Obama. Eso Obama fue el primero que sacó el Executive Order contra Venezuela y ahora Trump está grabando las sanciones económicas. Primero que nada, yo quiero que tú como economista me expliques en qué consiste el bloqueo económico, porque hasta donde yo entiendo, las sanciones económicas van a funcionarios venezolanos y a las cuentas de los funcionarios venezolanos. Si tú a mí me dices, los funcionarios del Estado venezolano, que por ahí pasa la plata a los venezolanos y que eso va a afectar directamente a la economía venezolana, entonces me está diciendo que el escándalo de corrupción es impresionante, porque si sancionan las cuentas de los políticos venezolanos que están en el poder y les quitan la plata a ellos, quiere decir que ellos tienen la plata de nosotros, porque yo no he visto que hayan sancionado hasta ahora un ministerio como institución. Dijiste, llamabas a votar y dijiste que vayan a la embajada. Hay un padrón, tengo entendido, dijo Mariana, de 2.200 personas. Vuelvo a Núñez, quédense que seguimos hablando de esto. Belgrano, no Núñez, es uno de los temas del día. Mariana, contanos cómo se está viviendo todo en la embajada de Venezuela en Buenos Aires ahora. Bueno, Esteban, justamente llegó más gente que se opone a estas elecciones, que se pusieron enfrente a la Embajada de Venezuela y siguen los cánticos, ¿no? Unos contra otros, como ustedes pueden ver, vinieron con carteles, con este maniquí como de militar, con fotos. Y esto que podemos ver, un muerto. Acá tenemos a una persona que quiere hablar con nosotros. Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, Gloria San Miguel. Gloria, ¿sos de Venezuela? Sí, soy venezolana. ¿Hace cuánto que te fuiste? Desde finales del 2013, pero ya estaba huyendo de una crisis de mengua de comida, de medicinas y de cualquier tipo de derecho o libertad civil que pueda tener un ciudadano. Por eso se oponen férreamente a estas elecciones. Por eso y por mucho más. Tengo familiares que están sufriendo desnutrición en este momento, están asesinando a la gente a mansalva, no solamente por la inseguridad galopante en la calle, sino por desnutrición, por falta de medicamentos simples que necesitan las personas para sobrevivir. Y ahora se monta un gran circo electoral en el que se cobran y se dan los vueltos el mismo gobierno que controla que tiene la hegemonía del poder en manos de militares, narcoterroristas que están gobernando en Venezuela, y ellos básicamente lo que están haciendo ahora es hacer el parapeto ante el mundo y ante un montón de boludos útiles para hacer la gran pantomima de la democracia en Venezuela que se lleva replicando durante mucho tiempo. La gente cree que con mecanismos democráticos no se puede llegar a una dictadura cruenta y eso ha ocurrido incluso desde Hitler. Entonces, vamos, o sea que hay elecciones en un país donde salga por Palermo nomás y escuche la cantidad de venezolanos que están viniendo a sobrevivir acá y que somos realmente un problema migratorio ya para la región, no, quizás para el mundo en su momento. Entonces, el que realmente no está dispuesto a abrir los ojos ante esto o está bancando un genocida o está bancando un genocida, porque la realidad es que en Venezuela lo que está ocurriendo es un asesinato sistemático del pueblo venezolano por omisión y por culpa directa de un régimen que está gobernando hace casi 20 años. Entonces, no hay eufemismos que valgan. La caída del petróleo es solamente una excusa, pero hay una gran red de corrupción que gobierna Venezuela, de mafiosos que armaron al pueblo pobre, que ahora dispara contra el pueblo y está ante los ojos de todos. Miren estas fotos nomás. Estas fotos son solamente 2 imágenes. Acá fue asesinado un chico de 17 años y acá está siendo asesinado otro frente a las cámaras. Esto le están disparando desde una sede militar en Venezuela y son
son personas que murieron, que ahora no están, de las cuales sus familias siguen pidiendo justicia. Entonces no estamos hablando como ellos del hermoso mundo de las ideas en el que el comunismo es perfecto. Estamos hablando de que hay una crisis humanitaria en Venezuela y que tenemos que abrir los ojos, porque si le pasa a Venezuela y no hay solidaridad de parte de Latinoamérica, ¿qué le espera a los otros países en Latinoamérica? ¿Qué le espera a Argentina si llegase a caer en una desgracia como esta? O a cualquier otro país. Entonces, quitemos las fronteras de lado, quitemos los acentos de lado, entendamos que somos todos el mismo humano, la misma región, y que el pedido de Venezuela de libertad es tan legítimo como el pedido de cualquier pueblo latinoamericano. Los aborígenes en el Amazonas están siendo menguados por cepas virulentas de SIDA que el gobierno se niega a reconocer. Entonces hay una crisis humanitaria espantosa. Vaya nomás a las fronteras limítrofes con Venezuela para que usted vea la cantidad de gente desnutrida, los muertos, la gente que va corriendo para salvar su vida o la de sus hijos para ir a buscar un medicamento, porque en Venezuela los militares controlan los alimentos, controlan la medicina, controlan la seguridad del Estado, controlan absolutamente todo. Entonces es un pueblo oprimido en un gran campo de concentración. ¿Cuántos cadáveres más se necesitan como evidencia de que Maduro es un maldito genocida y toda su corte también? Y todo aquel que lo banque también se mancha las manos de sangre. Porque en un mundo globalizado, de verdad que no mirar los videos que hay de asesinatos en vivo y no vaya usted a las cárceles y no vaya usted a averiguar el sufrimiento que padecen las madres de sus hijos adolescentes, menores de edad, torturados y presos en las cárceles militares y políticas en Venezuela. No es una realidad paralela que parece incoherente para mucha gente, pero es porque no están viéndolo claramente, porque eligen no verlo, porque la realidad está para ser vista. Hable con un venezolano, con cualquiera y pregúntele, que con más o menos elocuencia le va a contar que está huyendo de la miseria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, recién te escuchaba que les decía, yo estoy acá porque no puedo vivir en mi país. Y por supuesto que no. Si tú quieres vivir como una persona digna, si tú quieres tener acceso a la alimentación, si tú quieres llevar a ejecutar cualquier cosa que no sea sobrevivir y padecer humillaciones de parte de militares y de cualquier tipo de fuerza represora del Estado, realmente tienes que huir. Y no soy solo yo, somos millones. Yo salí en el 2013 y ya la cosa estaba horrible e insostenible. Ahora imagínate la gente que está saliendo ahora, los traumas que se lleva esa migración por consecuencia de la violencia desatada, por consecuencia de la falta de mengua. Tú ves a las personas y están francamente desnutridas, no todos, porque acá llega mucha gente que estudió y que está preparada, pero digamos, la migración más pobre está en los países limítrofes. Entonces, si se quiere abrir los ojos y esta gente se para frente a la embajada a bancar a un embajador que por demás es milico, entonces, bueno, que se vayan a la frontera con Colombia y miren las caras de la miseria, que miren a los ojos a la miseria a ver si son capaces de levantar las manos a favor de un genocida. Eso es lo único que pedimos, que se abra un poco los ojos y que la gente tenga el entendimiento de que esto traspasó barreras políticas. Nos meten en un paradigma bipartidista donde o eres de derecha o eres de izquierda, y si eres de derecha eres malo y si eres de izquierda es bueno. Pero ¿en qué mundo cabe esto? Si hay un universo de posibilidades y un sinfín de realidades y todas son concretas, hay pruebas tangentes de que lo que está ocurriendo en Venezuela es una masacre y una crisis humanitaria. Entonces, bueno, el que no lo quiere ver realmente es una elección, su ignorancia. ¿Vos tenés más familia que está en Venezuela viviendo estas condiciones? Sí. Mi papá está viviendo un grave problema de desnutrición. Y mi padre votó por el chavismo un montón de tiempo. Y si consigue alimento, con lo que yo le llego a mandar, si consigue alimento puede comerse acaso 2 veces por día. Entonces pierde total sentido que se estén bancando acá como si fuese un partido de fútbol, Boca River, como si fuese una realidad política graciosa. Están celebrando ¿qué cosa? Un evento electoral que está siendo negado incluso por la Organización de Estados Americanos. ¿Qué es lo que están celebrando? Que Maduro, que es un energúmeno maldito al que no le importa que niños se mueran de desnutrición, que esté celebrando qué cosa, un parapeto democrático para masturbarles el ego político a esta gente que banca la dictadura. Pero francamente es una vergüenza histórica. Ojalá esos rostros estén en la historia, porque se va a levantar la realidad para avergonzarlos. Porque los niños desnutridos ahora es una realidad ineludible. Hay hechos concretos, periodísticos que establecen, médicos que establecen que esta realidad es cierta. Entonces, ¿a qué estamos jugando? La lucha de la verdad es la lucha, ¿me entiendes?, contra el olvido. Entonces no olvidamos porque está ocurriendo en este exacto momento y no vamos a permitir, así seamos pocos por ahora, porque somos muchísimos, pero tenemos miedo y estamos desalentados. Eso es lo que pasa. Por eso es que hay muchísima más gente allá que nosotros. Entonces la verdad que más allá de la fuerza... Sí, tienen el miedo, ¿no?, también por todo lo que pasó. Porque tú te paras acá frente a la embajada y te toman fotografías, no te dejan hacer trámites migratorios. Ellos operan acá, este edificio que ustedes están viendo enfrente, que funciona en Luis María Campos, realmente es una sede de la dictadura y funciona como tal. Tiene elementos de terrorismo de Estado que aplican directamente en la migración, de manera subyacente, por supuesto, porque no pueden hacerlo descarado como allá, pero ocurre. Mariana. Sí, Esteban. A ver, dame un nuevo pantallazo. Hay gente
gente votando, sí o no, gracias a la chica por su testimonio. Dame un pantallazo, hay gente votando. Bueno, mira, te cuento, vemos mucha gente afuera, ¿no? Tanto como decíamos hoy, argentinos, diferentes organizaciones, algunos venezolanos que apoyan este proceso electoral como democrático. Acércate a algún venezolano que apoye, por favor, cánticos. Mariana. Así lo hacemos policromático Sí, el tema, escuchamos todas las voces. exactamente, tenemos que cruzar la calle porque Cruzá, que se espera que pusieron pase el micro. de un lado y del otro. En Bueno. este momento están pasando los colectivos. Sí. Ahora pasamos y vamos a escuchar algunas de las voces que también escuchamos antes. Buscame algún venezolano que esté a favor En del este proceso, momento por favor. no vemos gente votando. Por ejemplo, cantaban Maduro, Maduro, al yanqui dale duro, Chávez vive, la lucha sigue. Hola, ¿qué tal? ¿Usted es de Venezuela? ¿No quieren hablar? A ver. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para Crónica. ¿Hay alguien de Venezuela acá que quiera hablar, que quiera dar su voz? Sin grabar. Hola, ¿qué tal? ¿Sos venezolano? Yo soy venezolano. Bueno, ¿estás a favor de estas elecciones? ¿Las considerás como democráticas? Contanos un poco cómo estás viviendo este momento, estas elecciones. Bueno, yo considero que en Venezuela hay democracia plena. Se ha votado cientos de veces en pocos años. Bueno, exagero no con el cientos de veces, pero se ha votado más veces que años hay de gobierno de chavismo. O sea, hay una democracia totalmente funcional. ¿Cuál sería esa democracia funcional? Está bastante más avanzada que las otras democracias de otros países en Latinoamérica. Se ha votado, como te decía, entre 17 años de chavismo se ha votado más de los años que han tenido de gobierno. Más número de veces, digo. Y después de las elecciones de la constituyente, las elecciones de gobernador, las elecciones locales, ahora se está votando para presidente. La democracia en Venezuela funciona plenamente. Y bueno, yo en Argentina no estoy ahora... Yo colaboro aquí con la patria latinoamericana, pero lo que importa es mirar hacia Venezuela para ver cómo se desenvuelve la política en el continente. Entonces es muy importante. Y bueno, aquí está el conflicto que quiere montar los escuálidos para evitar que hayan elecciones, para sabotear, para desestabilizar, y nosotros estamos conscientes de que si no se vota no funciona la democracia representativa. A ver, Mariana, para que sea re interesante lo que dice el amigo. Quiero venir a ser partícipe. Esperamos un minuto, Mariana. Sí, a ver, ¿querés hablar? No, espera un los minuto. del piso quieren hablar con vos. Esperamos un minuto, Mariana. Que le quiero preguntar acá a todos los chicos que tenemos, porque el amigo decía, hay democracia porque se vota. Les pregunto, ¿no se tenía que votar el año que viene o ahora debería ser la fecha de elecciones? Chicos, por favor, con esa pregunta. A ver quién me responde. Hay elecciones porque la oposición desde el año 2014 que viene pidiendo elecciones anticipadas. Las elecciones iban a ser este año a fin de año. Y en los acuerdos y negociaciones que se estaban llevando a cabo en República Dominicana con el presidente de la República Dominicana, el expresidente Rodríguez Zapatero y 5 o 6 países garantes, se estaba negociando con los principales partidos de la oposición venezolana y se había acordado incluso votar el 22 de abril y por pedido de la oposición venezolana se pasaron para el 20 de mayo. Estaban previstos votar este año, entonces. Sí, este año, y se adelantaron por este pedido de la oposición. Bien. ¿Es así, chicos? ¿Estaba previsto votar este año? Está previsto votar a final de este año, pero también es importante destacar que uno de los pedidos que tenía la oposición es que se dieran las condiciones mínimas para poder hacer esas elecciones. Es decir, presos políticos tienen que ser liberados, tienen que recibirse la ayuda humanitaria que el país requiere y nada de eso se aceptó por parte del gobierno. Ahora bien, sí, en Venezuela durante los últimos 19 años han habido 23 elecciones. Yo pregunto, ¿democracia es solamente votar? En todo ese periodo... No, claramente no. Claramente no. ¿Pero qué es entonces la democracia? Ya lo expliqué hoy. También ¿Pero qué es entonces la democracia si no es un ejercicio cotidiano, periódico. Y bueno, pero vos pones... No solamente votar. También se vota en Corea del Norte, por ejemplo. Está bien, pero uno somete al pueblo y dice, bueno, miren, acá tenemos este tipo de propuestas para hacer y hay otro que dice, bueno, acá tenemos este otro. Si la mayoría elige una forma de gobernar, o sea, ¿dónde está la antidemocracia? Y si yo te digo a ti como Estado... Pero además hay democracia comunal. Además hay consejos comunales. Paula, porque es un palo para mí. No, para contradecir lo que dijiste. Para un minuto. No, pero quiere decirme algo a mí, tiene algo de atrás. ¿Redondeaste la idea? Yo redondeé la idea, pero él tiene algo de atrás que no sé de dónde lo quiere traer. Porque te contradecís de lo que dijiste hace 10 minutos. ¿De qué? Hace 10 minutos dijiste
que porque a un gobierno lo votaron, eso no le da derecho a hacer no sé cuántas cosas ni llevar adelante sus políticas. Y ahora decís que el pueblo lo votó, entonces puede hacer lo que quiera. Entonces, no dije ponete eso. de acuerdo. No, ¿Cuál es la democracia? Esteban, ¿La de no, no, perdón. la de no el voto? Como dijo él Lamentablemente... también. Recién dijo que el pueblo venezolano vota esto. Ahora, en la Argentina no... Lamentablemente, perdón. No tiene razón porque yo no dije eso. Dijiste eso, ¿cómo que no? Perdón, yo no dije eso y claramente cuando alguien levanta la voz es porque no tiene argumento, que es lo que le ¿Sabés pasa por qué levanto la voz? Porque como no puedo hablar, tengo que levantar la voz. Perdóname, pero levantás la voz porque no sabés de nada. No, te puedo discutir una hora. Como sigue la señora, Dani, no sabés como nada. la señora, ¿cómo no sé nada? ¿Sabés qué pasa? Yo soy antiimperio. Vamos a de ahí. Perdón, cortame. Yo soy antiimperio. Bueno, entonces me voy. Yo no dije. No, si no se puede hablar de política en serio, me voy a mi casa. No me gusta este nivel de debate. Pero no se puede hablar. Porque hablan de Trump, hablan de Obama. Yo no los quiero a ninguno. Pero siguen haciendo negocio con Estados Unidos. Entonces no hablen más pavadas. Te redondeo un minuto. Ahora redondeo. Este nivel de bar y de barricada. Este nivel de bar y de barricada con la manito arriba no me gusta. Paula, por favor. La democracia en Venezuela transita a un tipo de democracia mucho más participativa, protagónica, igual que se practica en Bolivia, y es todo lo que los medios y las corporaciones, de la cual esta no escapa, pretenden negar. 24 elecciones en Venezuela es una expresión democrática, pero también el pueblo movilizado en las calles. Allá no hay ningún tipo de prohibición ni ningún tipo de censura. Lo que dijo la persona que hablaba, que le dieron tanto tiempo, no sé quién es, ese caldo de cultivo es lo que se quiere generar para declarar, sí, es el caldo de cultivo que se quiere generar para declarar que en Venezuela hay se necesita una intervención humanitaria. Las mismas intervenciones humanitarias que es bombardear una población, como en Siria, como en Libia, como en Irak. Lionel, que tu compañero quiere aportar algo. Sí, dale, a mí me parece importante que esta oposición que reclama la ayuda humanitaria es la que apoya las sanciones económicas contra Venezuela, que bloquean la posibilidad de que Venezuela comercie o haga pagos a nivel internacional, que afectan a entidades públicas y que por lo tanto afectan la economía venezolana. Creo que por lo tanto, es falsa, es cínico pensar que acá la oposición tiene una preocupación por la cuestión humanitaria. Si tuviera una preocupación por la cuestión humanitaria, rechazaría el bloqueo económico. ¿Maduro acá tiene lo que se preocupación por la población humanitaria, por la crisis humanitaria? Sí, por eso el gobierno desarrolla, como explicaba Paula, la entrega de comida para todas las personas que lo necesitan. Yo le pregunto, si es tan bueno, fue tan bueno el chavismo durante 20 años, que indudablemente si la población lo votó, como ustedes dicen, ¿cómo tiene que entregar comida y no lo produce? No lo puedo creer. Bueno, es que Venezuela es un país que no produce comida. Chicos, por favor, a ver. Venezuela es un país que no produce comida y por eso necesita importarla. Perdóname que lo interrumpí. ¿Qué decías, Leonel? No, que Venezuela es un país que no produce un montón de alimentos que necesita la población y por eso necesita importarla. Después de 20 años de un gobierno tan bueno, ¿no lo pudo hacer? Sí produce, lo que no produce son algunas cuestiones importadas que hacen a los hábitos básicos ahora los chicos, Paula, y que son problemáticas. Y se ha intentado diversificar la economía, pero hay un sinfín de bloqueos. Por ejemplo, se rompen tractores y no se pueden importar insumos, porque el bloqueo no es a funcionarios, el bloqueo es a los bancos y no se puede transar. El único bloqueo que hay en Venezuela es el bloqueo que le pone el Estado a las empresas para poder producir, es el bloqueo que le pone a cualquier cantidad de emprendimientos que quieran arrojar una idea distinta a la del socialismo. Ese es el bloqueo que hay en Venezuela. Con respecto al tema de las elecciones, para que no quede por fuera, en Venezuela la Constitución plantea que una vez que se cumple la mitad del mandato presidencial se puede hacer un referéndum revocatorio, es decir, revocar el mandato si la mayoría no está de acuerdo con ese gobierno. En Venezuela se exigió, se pidió y se cumplieron con todos los requisitos mínimos para poder cumplir con ese referéndum.